Yo ya no sé si de repente a veces no vienen si porque hace calor, si porque hace frío, porque está tibio el día, no sé. Pero saludamos a todos los hermanos, amén, que están allí en su casa. Me llamó también a una familia, me llamó que no iban a poder estar esta semana. Diciembre es un mes difícil, amén, pero no tenemos que olvidarnos nosotros de que nada podemos hacer, amén, si usted y yo no buscamos a Dios. Acuérdense que todo proviene de Él. Mire, el apóstol Pablo en Romanos, vamos a ir al tiro a la palabra, vamos a terminar temprano hoy día, siempre digo lo mismo. El apóstol Pablo en Romanos 12 dice que Dios nos da a cada uno, escuche bien, que Dios nos dio a cada uno, que Dios a usted y a mí, que Dios a todos nos dio o nos ha repartido una medida de fe. ¿Cierto que sí? Que Dios a cada uno nos dio una medida de fe, nos repartió una medida de fe. A todos Dios nos dio una medida de fe. Diga conmigo, yo tengo mi medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. A todos Dios nos ha dado fe. Por eso muchas veces cuando decimos, pastores, que yo no tengo la fe, no tengo fe. No. Usted se está excusando, pero Dios nos dio fe. Amén. A todos Dios nos dio una medida de fe. Y si esto es así, entonces la pregunta que debemos hacernos en cada desafío, en cada situación, en cada cosa que usted y yo enfrentamos cada día o cada desafío que Dios nos da, si esto es así, no es si usted y yo tenemos fe, porque ya sabemos que tenemos fe. Amén. Eso está allí en Romanos 12:3, si lo pueden colocar. Sí, la pregunta entonces que debemos hacernos en cada desafío no es si usted y yo tenemos fe, porque conforme a lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 12, Dios a cada uno nos repartió una medida de fe. Amén. Y vamos a colocar este texto bíblico aquí como base para lo que vamos a hablar. Y dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. ¿A quién? A cada uno, ¿sí? Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, porque de eso quiero hablarle. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces usted tiene su medida de fe, ¿o no? Porque dice que Dios repartió a cada uno, a todos. Amén. A todos nosotros. Entonces la pregunta que debemos hacernos, le decía yo, en cada desafío que Dios nos da, no es si usted y yo tenemos fe. Escuche bien. Porque conforme a lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 12:3, Dios a cada uno nos repartió una medida de fe. Amén. Dios a cada uno nos repartió una medida de fe. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos, escúcheme bien, si Dios nos repartió a cada uno una medida de fe, la pregunta que realmente debiéramos hacernos es ¿qué debemos hacer para aumentar esa fe que Dios nos dio? ¿Qué debemos hacer para aumentar la fe que se nos dio? Porque nosotros no nos preguntamos eso, nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿será que tengo fe? Y la pregunta es al revés, la pregunta es ¿qué tengo que hacer para ejercitar esa fe, para aumentarla? Para aumentar esa medida de fe que se me dio. Es ¿qué debo hacer para aumentar esa fe que tengo? Esa es la pregunta. La pregunta que debemos hacer no es ¿cómo puedo alimentar mi fe y cómo puedo desarrollarla? ¿Me está escuchando? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Nosotros nos preguntamos al revés. Nos preguntamos, ¿será que tengo fe? Cuando enfrentamos alguna situación, alguna circunstancia, nos preguntamos, ¿será que lo puedo hacer? ¿Será que tengo fe? Cuando la pregunta es, ¿cómo alimento mi fe y cómo la desarrollo en medio de lo que enfrento? Porque es ahí donde usted tiene que fortalecer su fe, ¿o no? Es en medio de los desafíos, en medio de los problemas, en medio del diario vivir. Es ahí donde la fe se tiene que crecer y se tiene que desarrollar para alcanzar, escúcheme, para alcanzar aquello que Dios me habla. Esa es la pregunta, es cómo podemos hacer más fuerte nuestra fe.
Es cómo podemos hacer nuestra fe más firme en medio de lo que enfrentamos. Esa es la pregunta, es cómo podemos llegar a crecer en confianza en Dios. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo podemos llegar a crecer en confianza en Dios, en confiar cada día más en Dios? ¿Cómo puedo hacerlo? Es cómo nuestra fe puede pasar a un nuevo nivel. Es cómo llevo esa fe a un nuevo nivel. Nosotros nunca nos preguntamos, nunca, hermano, decimos, yo le aseguro que nunca decimos, nos preguntamos en cómo podemos llevar esa fe que tenemos, esa porción de fe, esa medida de fe a un nuevo nivel. ¿Sabe por qué? Porque generalmente cuando se presentan problemas nosotros no pensamos así. Nosotros no decimos, no, este problema viene y yo voy a llevar mi fe a otro nivel. No pensamos así. Cuando es así como debiéramos pensar. Escuche bien. Es así como usted y yo debiéramos pensar. En cómo fortalecer la fe. En cómo confiar más en la palabra de Dios. En cómo podemos llevar esa medida de fe que a usted se le dio, que a mí se me dio, a un nuevo nivel. La pregunta que deberíamos hacernos es cómo podemos desarrollar nuestra fe. Esa es la pregunta, y eso también es lo que vamos a descubrir en la palabra del día de hoy. En cómo llevar nuestra fe a un nivel diferente. Porque a usted se le dio una medida de fe, ¿o no? ¿Sí o no? Y escúcheme, ¿y usted cree que esa medida que Dios le dio de fe es para enterrarla, mantenerla así? Cuando la Biblia nos enseña a través de los talentos, ¿se acuerda cuando su Señor le entrega talentos a su siervo? ¿Se acuerda, no? A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1, y le dio conforme a sus capacidades, dice la Biblia, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero ¿para qué Dios le entregó aquello a su siervo? ¿Para qué su Señor, mejor dicho, le entregó a su siervo aquellos talentos? ¿Fue para que lo mantuvieran igual? ¿Cierto que no? Acompáñame pues. ¿Sí o no? No fue para eso. ¿Usted conoce la historia de los talentos? No. La Biblia dice que cuando viene el Señor a preguntarle, a pedirle cuenta a su siervo de aquello que le entregó, al que le había dado 5, ¿qué dijo? Señor, aquí están los 5 que me entregaste y aquí hay 5 más. Yo trabajé y junté 5 más, le dijo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué le dijo el Señor al que trabajó y aumentó sus 5 talentos? Buen siervo y fiel, le dijo. 2 cosas. Buen siervo y fiel, porque usted puede ser un buen siervo, pero no fiel. Le dijo buen siervo y fiel. ¿Sí? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. Así le dijo, ¿cierto? Después le pide cuenta al que le dio 2. Escúcheme. Al que le había dado una medida diferente. Y le dice, el que le dio 2 le dice, Señor, aquí están los 2 talentos que me diste y aquí hay 2 más, le dice. Escuche bien. Aquí hay 2 más, le dice. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo, buen siervo y fiel, le dijo también. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cierto que sí? Hasta ahí todo bien. Al que le dio 2 no le devolvió 5, le dio 2 más, porque le dio conforme a una capacidad. Pero ya cuando viene el Señor a pedirle cuenta, ya la capacidad, escuche, que ellos tenían ya no era la misma. Porque si no dio el Señor de su talento, le entrega al 4 al que le multiplicó 2 y 10 al que le entregó 5 más, ¿o no? Pero cuando se lo dio, en ese momento esa era la capacidad de cada uno de ellos. 5 a uno, 2 al otro, 1 al que sigue. Al que le dio 1 le vino a pedir cuenta al Señor, y al que le dio 1 le dijo, Señor, le dijo, yo sé que tú recoges en donde no has sembrado. Le dijo, aquí está el talento que me diste. Yo lo enterré, lo guardé, y aquí está lo que tú me entregaste. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo malo, le dijo. ¿Sí? Le dijo, por último, hubieras dado lo que yo te di a los banqueros para que ellos lo hubiesen trabajado, ¿cierto? Y hubieran hecho algo con ellos, lo hubieran multiplicado. Le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Y qué más le dijo después?
dijo que lo echaran a las tinieblas, que lo sacaran. ¿Cierto que sí? Escuchen. Y aquí dice que Dios nos dio conforme, o sea, dice que debemos pensar con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cierto que sí? Sí, entonces Dios a usted le dio una medida de algo, diga, de algo, que se llama fe. Repita conmigo, la cual yo tengo que hacer crecer. ¿Sabe por qué? Porque un día a usted se le va a pedir cuenta. Se le va a pedir cuenta y usted no va a poder llegar como llegó el siervo infiel. Señor, aquí está lo que tú me diste, yo tuve miedo, mira, y la fe que tú me diste la cuidé, pero ahí está. Porque Dios nos va a preguntar qué fue lo que hiciste con aquello que se te dio. Porque la fe Dios se la dio a usted, ¿sabe para qué? No para que tenga un mayor concepto, sino que para que usted haga lo que Dios le llamó a hacer. Por eso le decía que el día de hoy vamos a descubrir en esta palabra qué deberíamos hacer para poder desarrollar esa fe. Porque usted sabe que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, ¿conoce la historia de Josué? El sucesor de Moisés. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1 cómo él podía desarrollar su fe. Dios le dice, y vamos a verlo a través de esta historia de Josué. Porque Dios a Josué cuando le da una tarea, cuando le dice, ya para ya de llorar a Moisés, le dice, Moisés ha muerto. Toma el pueblo y cruza el Jordán, le dice, ahora a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Sí, Josué era el sucesor de Moisés. Era quien tenía que llevar al pueblo a la segunda generación a la tierra que fluía leche y miel. Pero Josué estaba llorando a Moisés cuando Dios le habla y le dice, y le habla a Josué y le dice, toma al pueblo y cruza. Y resulta que cuando tenía que cruzar el Jordán, Josué, el Jordán estaba en la primavera, estaba muy crecido. El Jordán era un río muy caudaloso, muy grande, muy correntoso, porque estaba en el tiempo, escúcheme, en donde venían todas las aguas y se reunían allí. Y el Jordán alcanzaba alrededor, de acuerdo a los estudiosos, yo leí allí, alrededor de 4 kilómetros de ancho. Era un tremendo río, que no era fácil cruzarlo. No era fácil cruzarlo. Pero Dios le dice a Josué cómo él iba a poder desarrollar su fe. Dios se lo dice allí en Josué en el capítulo 1, verso 8. La Biblia dice que Josué estaba frente a un gran desafío. Porque ya Moisés había muerto y ahora él y el pueblo tenían que pasar el Jordán por orden de Dios. Y el río Jordán en la época que necesitaban cruzarlo, se dice que medía alrededor de 4 metros de ancho, estaba muy crecido, era muy, muy correntoso el río. Esa era la medida del río Jordán. En ese tiempo era su anchura, esa era su anchura. Y tenían que cruzarlo, escúcheme bien, sin haber ningún tipo de puente en ese lugar, sino que tenían que cruzarlo. Y me imagino yo que cuando ellos miraron el Jordán, le pasó lo mismo a lo mejor que le pasó a la primera generación cuando miró el Mar Rojo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ese río crecido, no solo tenían que cruzar, ahí no solo tenían que cruzar los guerreros, sino que también ahí tenían que cruzar sus esposas, sus hijos, la familia, tenían que cruzar con sus tiendas y tenían que cruzar también con todo el ganado que ellos tenían. Y esa tarea no era fácil, escúcheme bien, pero había que hacerla. Porque hay cosas que Dios nos va a mandar a hacer que no es fácil. Hermanos, si todo lo que Dios nos llama a hacer no es fácil, diga conmigo, no es fácil, pero hay que hacerlo. No es fácil, pero hay que hacerlo. Por eso a Dios, ¿qué es lo que le agrada? La obediencia, pues. Porque todo lo que Dios nos manda a hacer no es fácil. Dios le dice a Josué, tú al pueblo cruza el Jordán cuando no se podía cruzar, en la época que no se podía. Dios le dice, crúzalo. Y crúzalo tú, los guerreros, tu familia, tus hijos, los animales, las tiendas, crucen todos. Era una tarea que no era fácil, pero había que hacerlo. Escuche, y para hacerlo Josué necesitaba un nuevo nivel de fe. Ya no solo tenía que creerle a Dios a través de lo que Dios hacía a través de Moisés,
sino que ahora tenía que creerle a Dios a través de lo que Dios iba a hacer por medio de él. El problema es que muchas veces nosotros creemos a Dios a través de lo que Dios hace en otra persona y no a través de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso nuestro nivel de fe no crece, no aumenta, nuestra fe no se fortalece, porque siempre, hermano, estamos viendo victorias de otros cuando Dios quiere hacer algo con usted, cuando Dios quiere llevarlo a usted a un nuevo nivel de fe. Acuérdese que a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Dice aquí que a cada uno Dios nos dio una medida de fe, pero diferente. Pero no porque usted, escuche, tenga una medida mayor o menor, la va a mantener ahí. Usted tiene que desarrollarla, tiene que hacerla crecer. Y para hacerla crecer, Dios nos tiene que dar desafíos. Siempre le coloco ese ejemplo. Cuando usted va al gimnasio, ¿cómo hace crecer el bíceps? Yendo al gimnasio a tomar agüita, a sentarse en un sillón y a mirar cómo todos se ejercitan. Fui al gimnasio, pastor, y ¿sabe qué? Estoy yendo al gimnasio ya. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás haciendo ejercicio? No, estoy mirando cómo se ejercitan otros. Es absurdo, ¿cierto? Que usted crezca, se desarrolle físicamente así. Porque si usted va al gimnasio tiene que ejercitar, ¿o no? ¿Sí? Este es el gimnasio. Si usted va al gimnasio tiene que ejercitar su fe, ¿o no? Si usted va a la iglesia, ¿para qué va? ¿Para estar igual? ¿O a la iglesia usted se va a alimentar, se va a nutrir, se va a fortalecer para cuando salga allá afuera, escúcheme, vencer cada desafío que se le presenta? Y Josué necesitaba un nuevo nivel de fe, no solo para cruzar el Jordán, sino también para todo lo que tenía que enfrentarse en esa nueva tarea de conquistar una tierra que Dios le había prometido. Escúcheme bien. Usted necesita un nuevo nivel de fe para entrar al año que viene. En Santiago a nosotros se nos entregaba esa palabra, una doble porción, un nuevo nivel de fe, una mayor gracia. Necesitamos un nuevo nivel de fe. Diga conmigo, necesito un nuevo nivel de fe. Hermano, porque si no usted va a seguir como el año 2025. Necesitamos un nuevo nivel de fe para vencer aquello que este año no hemos podido vencer. Necesitamos, hermano, a lo mejor, pastor, he andado ahí, no me he echado a morir, pero necesito una mayor unción, una mayor fe para no echarse a morir, para vencer, para alcanzar lo que Dios a usted lo ha llamado a alcanzar, su familia, su hogar, su esposo, su esposa, sus hijos. Y Josué necesitaba un nuevo nivel de fe, no solo para cruzar el Jordán, no solo para una cosa. A lo mejor usted dice, pastor, este año me ha ido bien, he vencido en esto, pero Dios tiene mucho más. Hay muchas cosas más que Dios nos ha encomendado que hacer, que alcanzar. Aquí Josué no solo necesitaba un nuevo nivel de fe para cruzar el río Jordán, sino también para todo lo que tenía que enfrentarse en esa tarea de conquistar una tierra que Dios le había prometido. El año 2026 es una nueva tarea. El año 2026, hermano, es incierto, no sabemos cómo viene, pero ya uno oye que hay malas noticias, que están pasando cosas en el mundo. Por eso a mí no me cabe en la cabeza que digan, hoy día, pastor, es que no puedo, que estoy en esto otro. Cuando venga el 2026 no va a tener con qué enfrentarlo. Porque su lucha no es natural, no es contra carne y sangre. ¿Y cómo cree que Josué iba a aumentar la fe para esa tarea? Bueno, la Biblia dice que aquí Dios le da herramientas en el libro que lleva su nombre, pues. Y escuche lo que Dios le dice a Josué para que él pudiera aumentar su fe y pudiera cumplir con la tarea y el desafío que Dios le había dado. Josué 1:8. Escuche lo que Dios le dice, porque aquí le entrega la clave, las herramientas que él necesita para aumentar su fe. Aquí están las herramientas que usted y yo necesitamos para poder enfrentar, escúcheme, lo que viene. Y dice en el libro de Josué capítulo 1 verso 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y aquí yo le hago una pregunta a usted, ¿qué es lo que habla? ¿Qué es lo que sale de su boca en el transcurso del día?
Porque aquí usted se va a dar cuenta, escúcheme bien, si está la palabra de Dios o están las palabras suyas. Si está en lo que Dios, escúcheme, lo que Dios quiere que haya atesorado en su corazón, o solamente hay palabras nuestras. Dios le dice a Josué, aquí le está entregando la forma de cómo va a conquistar la tierra, de cómo va a atravesar el Jordán, escuche, de cómo va a vencer a sus enemigos en esa nueva tierra que Dios le da. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Escúcheme bien, le dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Ya van dos cosas ya. No apartarse de la boca lo que Dios le hablaba, lo que decía la ley, la escritura. Y lo otro le decía, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted medita en la palabra de Dios, es que la palabra de Dios va a estar en su boca. Por eso cuando alguien no medita en la palabra de Dios, no lee las escrituras, cuando viene un problema dice, ¿y ahora qué hago? Seguro me va a pasar esto, seguro me va a ir mal, seguro me voy a contagiar, seguro me voy a empobrecer, seguro va a pasar. Porque no está en nosotros, escúcheme, la palabra de Dios. Ese es como un termómetro para usted saber qué es lo que hay en su corazón. ¿No se ha preguntado usted si realmente está la palabra de Dios en usted? ¿Sabe cómo va a estar? ¿Sabe cómo usted sabe? ¿Cómo usted habla? Proverbio dice, tal piensa el hombre en su corazón, tal es él, así habla, así se comporta, eso dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Segundo, sino que de día y de noche meditarás en él. Tercero, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Escúcheme bien, ya vamos con tres cosas. Dice, porque entonces, diga conmigo, porque entonces, no antes, sino que entonces, dice, entonces, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Le entrega la fórmula, ¿no? Le dice cómo, escúcheme, cómo Josué va a vencer, cómo Josué va a alcanzar lo que Dios le dice, ¿no? Se lo dice claramente en un puro verso. Le entrega herramientas, escúcheme bien, para la tierra que tiene que conquistar Josué. Le dice, mira Josué, le dice, que la palabra de Dios nunca se aparte de tus labios. Escúcheme. Le dice, sino que en ella medita siempre, de día y de noche, siempre le dice. Escúchame bien. Le dice, para que guardes, ¿sí? Para que guardes lo que yo te hablo y hagas siempre conforme a lo que yo te digo. Porque le dice, porque entonces en lo que tú hagas, quieras emprender, quieras conquistar, escuche, yo te voy a hacer prosperar y en todo lo que hagas te vaya bien, le dijo. ¿O no? Entonces aquí Dios, ¿qué es lo que hace? Le entrega la forma de cómo Josué fortalecer su fe, aumentar su fe y desarrollarla. Escuche, y es manteniendo en su boca la palabra de Dios, es guardando en su corazón la palabra, es meditando en ella y haciendo conforme a lo que Dios le hablaba, a lo que guardaba, a lo que meditaba conforme a la palabra de Dios. Porque esa es la forma de desarrollar y hacer crecer nuestra fe. Esa es la forma, escúcheme bien, de desarrollar y hacer crecer nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque Josué iba a necesitar fe para todo lo que tenía que conquistar. Iba a necesitar fe para todo lo que tenía que conquistar. Dios le dijo a Josué, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Hablando de las Sagradas Escrituras. Y lo segundo que le dice, medita en eso de día y de noche. Y luego le dice que era importante. Escúcheme bien, que era importante que eso que meditara lo guardara también en su corazón. Y también le dice que actuara conforme a todo lo que allí estaba escrito. Escúcheme bien, porque no es solo leer, no es solo meditar y guardar, sino que actuar, hacer conforme a lo que usted lee, a lo que usted guarda, a lo que usted medita, conforme a todo lo que Dios establece en su palabra para hacer. Es así como a usted y a mí nos va a ir bien. Escuche bien, es así como nos va a ir bien. En otras palabras, lo que Dios le dice a Josué es, Josué, si tú haces lo que yo te digo, si tú tomas estas actitudes, le dice, porque el problema nuestro son nuestras actitudes.
Si tú tomas estas actitudes, que en tu boca, que en tus palabras, que en tus declaraciones esté lo que yo digo en las Escrituras, y además de meditar en eso, le dice, y además de meditarlas, las guardas en tu corazón, y además de guardarlas, tú obras y actúas de acuerdo a todo lo que allí está escrito. Dios le dijo a Josué, yo te prometo, le dijo. Escuche bien, Dios le dijo a Josué, yo te prometo que voy a hacer prosperar tu camino. Entonces hay una forma para prosperar. Hay una forma, escúcheme bien, para alcanzar lo que humanamente no podemos alcanzar. ¿Sí? Hay una forma. Oiga, hay una forma. Y ¿sabe cuál es esa forma? El diseño que Dios tiene a través de su palabra. Por eso Jesús dijo en Juan 14:15, parece que, o 15:14. Dijo, si permanecéis en mí, escuche, y mis palabras permanecen en vosotros. Dijo, pedid todo lo que os queréis y os será eso, ¿no? ¿Sí? En otro lado dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque hay una forma, hay un camino y es permanecer en Dios. Escúcheme, porque todos aquí permanecemos en Dios. Pero la pregunta es, ¿las palabras de Dios permanecen en nosotros? Porque si permanecen en nosotros, que vamos a poder hacer prosperar nuestro camino. ¿Sí? Acuérdense que Jesús dijo, vendrá el día en que todos me diréis, Señor, Señor. ¿De qué habla eso? De que no todo el que le diga Señor, Señor. Escúcheme bien. O sea, habla de permanecer en Él y las palabras de Él en nosotros. Por eso que es importante leer las Escrituras. Escuche esto. Porque estamos viendo cómo desarrollar nuestra fe, cómo hacerla crecer, cómo nuestra fe puede estar más firme cada día a través de las cosas y situaciones que enfrentamos. Es importante leer las Escrituras, lo es. Es importante atesorar y guardar en nuestro corazón lo que lee, es importante, hermano. Es importante meditar también en aquello que se lee y se atesora, claro que es importante. Porque así usted, escúcheme, porque así usted también, esa palabra que lee, que guarde y atesora, no se apartará de su boca primeramente. ¿Sí? Porque es imposible, escúcheme bien, que la palabra de Dios esté en su boca si usted no lee, si usted no medita, escúcheme, y si usted no atesora lo que lee. ¿Sí o no? Porque la única forma que esté en usted, en su boca, algo, es que usted lo medite, es que usted lo atesore. Por eso muchas veces cuando hay problema, en vez de salir lo de Dios, salen sapo y culebra de nosotros. ¿O no? Y es porque no meditamos en la palabra. Porque cuando meditamos en la palabra, escúcheme, eso es lo que sale de nuestra boca. Acuérdese que en nuestro corazón, ¿qué es lo que se albergan? Buenos y malos pensamientos. Cuando hay buenos pensamientos de lo que hay en el corazón, ¿qué es lo que sale? Habla la boca, ¿cierto que sí? Entonces hay formas que usted y yo tenemos para poder medir aquello. Y el primer y gran obstáculo que tenía Josué después de morir Moisés, era el de pasar un río muy amplio, muy ancho. Era el de pasar un río que estaba sumamente crecido y tenía que pasarlo con todo un pueblo y también con toda su familia. Pero Dios le dijo, si haces lo que yo te digo, si haces lo que yo te hablo, porque eso es lo que Dios le está hablando allí en Josué en el verso 8 del capítulo 1. Dios le dijo, yo voy a hacer prosperar tu camino, le dijo. Y en todo lo que hagas, le dijo, te va a ir bien también. Pero como en todo lo que Dios nos promete, escuche esto, como en todo lo que Dios nos habla y Dios nos promete, aquí primero había que hacer algo. Diga conmigo, hacer algo. Porque a quién no le gusta que le digan que Dios lo va a bendecir. ¿A quién no le gusta que le digan que Dios lo va a prosperar? ¿A quién no le gusta que le digan, hermano, te va a ir bien? Pero en todo lo que la palabra de Dios nos habla, escuche, nos llama a tener buenas actitudes, a hacer algo. En todo. En todo Dios siempre nos llama a hacer algo. Acuérdense que lo único que es gratuito es lo que dice usted. Hermano, la salvación es gratis. Sí, es verdad. Es gratis, pues. Eso pagó Cristo, ¿no? Pero no hay nada más gratis. Lo demás viene como una recompensa a través de algo que usted es llamado a hacer también de parte de Dios. ¿Sabía usted eso?
Busquen la promesa. Todas las promesas que están en el Señor escúcheme, están para nosotros, son nuestras. Pero en todas usted y yo somos llamados a hacer algo de parte de Dios. En todas. Si no sería muy fácil. ¿Para qué estar en la iglesia? ¿Para qué buscar al Señor si las promesas ya son mías? ¿Para qué hacer algo si ya Dios lo hizo todo? Y yo, como dice, no, pastor, Dios ya lo hizo todo. Sí, ya entonces cruza los brazos, siéntate en la casa, hace zapping. No. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Y eso quién le habla algo? ¿Eso usted? No nos dice que hay algo que vamos a tener que hacer en medio de aquello que Dios nos promete entregarnos. Por eso Dios le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, a todo lo que en él está escrito. Le dice, porque entonces, o sea, había algo que tenía que hacer Josué primero, ¿no? Habían 3 cosas que Josué tenía que hacer, ¿o no? Antes de que saliera esa palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Habían 3 demandas, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero como en todo lo que Dios nos promete, aquí primero había que hacer algo. Porque Dios promete muchas cosas y Dios tiene muchas promesas para nosotros. Y eso usted y yo lo sabemos. Pero ¿sabe usted que Dios, en cada promesa que Él nos da, Dios también demanda buenas actitudes de nuestra parte? ¿Sabía eso usted o no? Que en cada promesa que Dios nos da, Dios demanda buenas actitudes de nosotros. Es por eso que no podemos quedarnos solo con las promesas. No, Dios me va. Oiga, la fe, ya le dije el otro día que no es optimismo. La fe tiene una base. Y la base es la palabra de Dios. La fe viene por una sola cosa, por el oír la palabra. Y se sustenta la fe, escúcheme, conforme a lo que está escrito. Por eso, escúcheme, en cada promesa que Dios nos dé, o Dios nos da, hermano, Dios también nos demanda tener buenas actitudes. Porque es muy bonito leer que Dios nos va a prosperar, que va a prosperar nuestro camino, ¿cierto? Es hermoso. Es bonito leer que todo nos va a salir bien. Hermano, es bonito leer que Dios nos va a prosperar, pero conforme a esta palabra de Josué, también hay que leer lo que dice un poco más atrás de eso, pues. Dice que no debe apartarse la palabra de Dios de nuestra boca. Dice que de día y de noche tenemos que meditar en ella, o sea, siempre. Escuche, dice que debemos guardar y hacer conforme a todo lo que Dios estableció. Porque ahora, dice, después de eso, escuche, después de eso, después de tener estas primeras 3 actitudes conforme a lo que está escrito, Dios dice, porque entonces, se va a cumplir la promesa. Vas a hacer prosperar tu camino y en lo que hagas te va a salir bien. Y lo que dice un poco más atrás es que si quiero que me vaya bien, si quiero que mi camino sea prosperado, debo tener también ciertas actitudes. ¿Y cuáles son esas actitudes? Leer y confesar lo que Dios me dice en las Sagradas Escrituras. Leer, meditar y confesar, hablar lo que Dios me habla por medio de su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y luego dice que debo meditar también en ello. Escuche bien. Luego dice que debo meditar en ello. Por eso de repente hay gente que cuando uno le habla, escúcheme bien, vienen por una respuesta o muchas veces vienen a consultar, porque viene mucha gente a consultar. Escuchen, y muchos no vienen a consultar, vienen a escuchar algo que ellos quieren oír, o que usted le confirme lo que ellos ya vienen pensando o ya han hecho. Porque consultar, escúcheme bien, usted va a consultar cuando todavía no hace algo, ¿cierto? No cuando ya está hecho, ¿no? Porque ¿para qué consultar si ya lo hizo? ¿Cierto que sí o no? ¿Sí o no? No tiene sentido. ¿Me entiende? Y muchas veces cuando uno tiene una respuesta, uno abre la Escritura y dice, mira, esto dice la Escritura. Hay gente que dice, pero es que pastor, yo no vine a eso. ¿Y a qué vino? No, pero es que mi problema es otro. Sí, ¿cuál es? Es este, pastor. Bueno, esto es lo que dice la Escritura para ti. Escúchame bien. Pero como yo no leo la Escritura,
como yo no medito en ello en medio de los problemas, en medio de las situaciones, no busco la respuesta en Dios, cuando usted le trae una respuesta de Dios, para ellos parece algo ajeno. Para las personas parece algo contrario. ¿Sabe por qué? Porque no está eso en el corazón de ellos. Porque cuando está, el Espíritu da testimonio de lo que hay en usted. Por eso es que cuando usted oye la palabra, hay algo que pasa en usted. Usted venía con el problema, se fue con una respuesta tan simple, pero que está escrita en la palabra de Dios, y eso va a tener un resultado en usted. Lo primero que trae la respuesta de Dios al hombre y a la mujer es paz. Cuando Dios le habla a Josué, Josué no dijo: hey, pero cómo, mira cómo cruzo, mira cómo está de ancho el Jordán, pero que es imposible, es ilógico, es irracional, yo creo que usted está mal. No le dijo así al Señor. Porque cuando viene una palabra de Dios a ti, escúchame, lo primero que trae es paz, confianza, la carga te la quita. Por eso tú sales y vas y dices: no sé, fui con el problema, me voy con el problema, pero me voy diferente, pastor. Porque eso hace la palabra, quita la carga, opera en ti, opera en ese imposible humanamente para ti, y empieza a actuar el poder que hay en nosotros. Por eso Dios le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Le está entregando, escúcheme, le está entregando las estrategias, le está entregando la fórmula, la llave, las armas que él necesita para conquistar algo que humanamente era imposible. El primer desafío era pasar un río que era imposible pasarlo. Y Dios le decía: toma el pueblo y cruza tú, los guerreros, la gente y todo lo que tienen, crucen ese río. Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Usted cree que cuando Josué va y levanta a la gente y va a cruzar el río, va pensando en el río? Va pensando en lo que Dios le dijo. Por eso, escúcheme, vienen ideas, viene la palabra de Dios, lo que Dios le dijo, y empezó a ser como Dios le habló, y lo que Dios le habló empezó a tener un efecto, un resultado en él. Porque ¿cuántos creen que lo que Dios le habla a usted tiene efecto, tiene resultado? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y luego le dice, nos dice que debemos meditar en ello. Y meditar es quedarse pensando en lo que Dios dice en las Escrituras. Y yo le pregunto a usted, porque no tengo a quien más preguntarle a cabo. Le pregunto a usted cuando se va meditando en la palabra de Dios. ¿Se va meditando en ella? O antes de salir de aquí agarró su problema y se lo volvió a echar al hombro y se fue para la casa con él. Meditar es quedarse pensando en lo que dicen las Escrituras. En el caso de Josué era quedarse pensando y meditando en lo que decía el libro de la ley y lo que Dios le hablaba en ese momento para poder tomar, para poder vencer, alcanzar ese desafío que Dios le daba. Meditar, por ejemplo, es quedarse pensando en esto que Dios le está hablando a usted el día de hoy, pues. Meditar es quedarse pensando en esta palabra. Dios esto le dijo a Josué, entonces no tengo la palabra de Dios no se puede apartar de mí. Lo que oí hoy día tengo que atesorarlo, tengo que meditarlo, porque si lo medito, lo repito, eso va a alimentar mi fe, la va a fortalecer, y cuando tenga que enfrentar mi Jordán, cuando tenga que pasar a mi tierra prometida, la voy a conquistar. Eso es meditar. Cuando a usted le dicen que está muy flaco, muy delgado, usted no se queda con eso. Dice, ay, sí, no sé. Pero se apartó de esa persona y llegó a la casa. Oye, ¿cómo estoy? ¿Me veis flaco, no? Y si ve a otra persona y dice, oye, ¿creís tú que he bajado de peso, adelgazado algo, no? ¿Y sabe por qué esa persona pregunta a uno, pregunta a otro, pregunta a otro? ¿Por qué pregunta? Porque se quedó meditando en lo primero que le dijeron. ¿Sí o no? Y al final, escúcheme, sin querer se llega a convencer de algo que ni él se había dado cuenta. Algunos le dirán, sí, yo creo que sí. Oye, te veis más, a lo mejor no adelgazó nada, pero quedó meditando en algo.
Lo mismo pasa cuando tú quedas meditando en lo que Dios te habla. Tú vas y enfrentas cada situación y dices, no, Dios me dijo esto, Dios me dijo esto, Dios me dijo esto. Y empiezan a venir, escúcheme, empiezan a venir palabras y lo que Dios coloca en tu corazón para que cuando tu boca se abra con lo que necesitas para poder vencer. Veo raro el ejemplo. Meditar, por ejemplo, es quedarse pensando y pensando en esto que Dios le está hablando el día de hoy. Y que luego de meditarlo, ahora guardarlo en su corazón, y luego meditarlo, ahora guardarlo en su corazón para luego confesar las promesas de Dios, para luego confesar lo que Dios dice el día de hoy a través de su palabra, lo que usted está oyendo. Por eso que Dios le dice, cuando le dice medita, ¿sabe lo que le está diciendo? Que llene su mente con lo que ha oído. Escúcheme bien, meditar, ¿con qué medita usted? Con la mente, ¿no? Porque ¿en dónde usted tiene la lucha más grande? En la mente, ¿no? En la mente suya la que le dice, no, pero esa es una historia pasada, pastor. En la mente suya la que le dice, pero yo no soy Josué. ¿Sí? Pero cuando usted medita lo contrario y dice, lo que está escrito, la Biblia dice que para mí se escribió, cambia o no. ¿Sí o no? Pero para usted poder decir que eso está escrito para usted, usted necesita leer la escritura donde está escrito. Porque mientras no la lea, escúcheme bien, eso no va a ser algo en lo cual usted pueda creer, porque humanamente es irracional. Y la palabra de Dios, ¿sabe por qué viene? Para sacar lo irracional de nosotros, para sacar la lógica de nosotros. Por eso le dice a Josué, medita en esto, guarda esto y haz como está escrito y atrévete a cruzar el Jordán. Porque si te atreves a hacerlo, yo voy a hacer prosperar tu camino, yo me voy a encargar de hacer lo que tenga que hacer y te va a ir bien en todo lo que intentes hacer. Eso le dijo Dios a Josué. Porque era irracional, no lo digo yo. Mirar, cuando Dios le dice a Josué también, cuando tiene que entrar Jericó, ya cruzan el Jordán, estaban en Gilgal, y Dios vuelve y le habla a Josué, le dice, Josué, yo te he entregado a Jericó, su rey y todos sus generales en tus manos, le dice. Y resulta que Jericó era una ciudad que amurallada, que estaba cerrada, milenaria, que nadie había podido derribar sus puertas ni sus muros. Los muros, dicen que en los muros habían habitaciones. Rahab, la ramera, vivía en los muros, tenía su habitación. Imagínense lo anchos que eran esos muros. Dicen que andaban carros, los carros con caballo andaban arriba de los muros. ¿Cuán anchos serían los muros? Y Dios le dijo, yo te los he entregado. ¿Sabe lo que tenía que hacer Josué? Romper su razonamiento, sacar ese conocimiento de decir, no, eso es imposible, Señor, nadie ha podido por miles de años. ¿Y sabe lo que hace Dios? Le dice, dale 7 vueltas, le dice, por 7 días. Mire cómo rompe el razonamiento, la lógica humana. Le dice, dale vueltas 7 días, cada día por 6 días le darás una vuelta a la ciudad. No pelearán, no gritarán, callarán, solo marcharán y le darán una vuelta a la ciudad por día. Pero al 7º día le dijo, darán 7 vueltas alrededor de ella. Y cuando yo les diga, después que den 7 vueltas, le dijo, cuando yo les diga ahora, cuando yo coloque en tu corazón que tú le digas al pueblo ahora, el pueblo va a cantar, va a gritar y los muros van a caer. Dígame si no era ilógico. Imagínese todo ese pueblo dando vuelta cada día alrededor de esa ciudad. ¿Qué cree usted que hacían los que estaban dentro de Jericó? Los que estaban arriba. ¿Lo aplaudían? ¿Cómo se burlarían, no? ¿Sí o no? Me imagino que papas, todo lo malo caía para abajo. ¿O no? Porque era una tontera humanamente, algo ilógico. Como todo lo que Dios nos habla a nosotros. Todo lo que Dios nos habla a nosotros, nuestro razonamiento, nuestra lógica, ¿sabe qué? Lo descifra como una tontera para nosotros. Por eso que la palabra se tiene que oír, escúcheme bien, se tiene que oír con el oído espiritual, con el oído del entendimiento. A la palabra hay que abrirle el corazón para que la palabra pueda operar ahí. Escúcheme, porque todo lo que Dios nos habla es irracional, es algo que el entendimiento humano no puede comprender. Pero esa es la forma que tiene Dios para llevarnos, escúcheme bien, a parecernos a Él. Es hablarnos cosas que humanamente son imposibles poder alcanzar. Por eso usted y yo necesitamos desarrollar la fe. Necesitamos hacer crecer nuestra fe. Usted no puede pasar al 2026, se lo digo, en el nombre del Señor. No puede pasar el 2026 así como usted está este año 2025.
Yo le voy a decir por qué. Porque el 2026 vienen nuevos desafíos. Escúcheme bien. Vienen nuevos desafíos, no solo para la iglesia, para todo el mundo acá afuera. Nuevos desafíos. Acuérdese que todo va de mal en peor. El mundo va en picada libre. Hermanos, el mundo no va mejor. Somos nosotros por la fe en Cristo y en la palabra. Escúcheme, lo que tenemos confianza, que aunque caigan 1000, 10.000 a nosotros nos van a llegar. Pero hay que tener la fe en Cristo y para eso hay que hacerla crecer. Porque cada desafío va a demandar un mayor fe, ¿o no? Cada vez que usted tiene que empujar algo va a necesitar más fuerza para hacerlo. Y aquí Dios le entrega a Josué la forma como hacer crecer su fe. Y le dice que es no apartando de su boca la palabra de Dios, el libro de la ley. Segundo, le dice de día y de noche meditando en ella. Tercero, le dice atesorándola en el corazón para después poner por obra todo lo que, escuche, lo que medita, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra, poner por obra todo aquello, porque esa es la forma, esa será la forma, le dice Dios, que él va a poder, le va a ir bien en todo lo que haga y Dios le hará prosperar su camino. Y luego aquí también nos habla de algo que también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no es solo leer, le decía, no es solo meditar, no es solo confesar, no es solo guardar, sino que también, escúcheme bien, es hacer. Diga conmigo hacer. También es hacer, también es poner en práctica lo que ahí dice. Y Dios se lo aclaró, Josué le dijo, para que guardes y hagas conforme, dice, a todo lo que en él está escrito, a todo lo que en la palabra de Dios está, a todo lo que está en el libro de la ley. Porque cuando ponemos en práctica todo lo que Dios nos ha hablado, todo lo que Dios nos ha dicho, cuando yo medito en todo lo que Dios me habla, me va a suceder todo lo que Dios también le prometió a Josué. Escúcheme bien, me va a suceder todo lo que Dios también le prometió a Josué. Dios va a hacer prosperar mi camino. Me va a ir bien en todo lo que yo haga. Porque esa es la promesa de Dios, no para Josué, para usted también. Escúcheme bien, para usted también. Claro, mi camino va a ser prosperado. Puede que tenga problemas enfrente, pero ese río, ese Jordán se va a abrir, ese problema se va a abrir, esa montaña se va a mover, esos problemas se van a solucionar. Dios nos dará la salida a esos problemas de los cuales muchas veces humanamente no se puede salir. Pero escúchame, esto no es al azar. No es al azar, no es, hermano, bendiciones. No, en cada cosa que Dios nos habla, nos demanda tener actitudes, actitudes que Dios demanda. Por eso la Biblia dice que sin fe, usted puede ser hijo de Dios, pero sin fe. En cada cosa, el que creyere y perseverare hasta el final, este será salvo. Bueno, ¿acaso ya no recibimos a Cristo, no fuimos salvos? Escuche, pero para alcanzar la vida eterna también hay algo que hacer. Y en no detenerse, es perseverar hasta el final, es seguir creyendo, es seguir manteniendo la fe, guardando la fe, fortaleciendo nuestra fe, haciéndola crecer cada día, manteniendo esa fe que Dios, esa medida de fe que Dios puso en nosotros desde un principio y ejercitándola para que crezca. Porque cuando ponemos en práctica todo lo que Dios nos ha hablado, todo lo que Dios nos ha dicho, cuando meditamos en todo lo que Dios nos habla, hermano, nos va a suceder. Nos va a suceder todo lo que dijo Dios de Josué, nos va a suceder a nosotros también. Nuestro camino va a ser prosperado. Dios traerá, escúcheme, ese contacto divino que a lo mejor usted necesita con un médico, no sé, con algún empleador, con alguna gente, alguna persona. Dios lo conectará ese contacto, Dios acercará aquello, porque dice que Él hará prosperar nuestro camino. Dios traerá ese contacto divino, Dios nos dará aquello que le estamos pidiendo, Dios nos hará prosperar en el camino y todo nos saldrá bien. Josué aprendió a desarrollar su fe así. Hermano, fue a través de los consejos y la palabra que Dios le dio. Fue a través de eso que aprendió a prosperar en su camino, hermano. No perdió batalla, excepto la de Jai, cuando toman el manto babilónico y el lingote de oro. Cuando toman el anatema, lo que no tenían que tomar, lo que nos gusta tomar a nosotros. Solo ahí falló, pero cuando se arrepienten, no hubo pueblo, ciudad, ejército que no conquistara, que no venciera.
Eso usted lo puede leer algunos pasajes más adelante y se va a dar cuenta que el río se abrió y todos pasaron en seco. Y si usted se da la tarea de leer todo el libro de José, es una tremenda historia para usted. Va a notar la cantidad de milagros que Dios obró a través de este hombre. Un hombre que supo oír a Dios. Un hombre que guardó la palabra que Dios le habló en su corazón. Un hombre que no apartó la palabra de Dios de su boca. Por eso cuando viene y ve que llega la noche y vienen estos 5 reyes, estaban peleando en contra de él. Josué dijo: hey, si no termino hoy la batalla, mi gente va a estar cansada, mañana se van a reagrupar y nos van a vencer. ¿Sabe lo que hizo? Le habló a la luna, le habló al sol. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la palabra que Dios le habló estaba en su boca, estaba en su corazón, la meditó. Por eso cuando Él le habla con seguridad. Y la luna se detuvo en Ascalón, el sol se detuvo ahí. Y ahí podemos ver, escúcheme, que Él guardó este consejo de Dios, estas 3 cosas que Dios le dijo. Dijo: ¿cómo voy a hacer prosperar? ¿Cómo voy a vencer? ¿Cómo me va a ir bien? Dijo: no, le voy a hablar la palabra de Dios, le voy a hablar a la luna, le voy a hablar al sol. Y dice que se detuvo allí en Ascalón, que Dios hizo llover piedras con fuego, y dice que los que más murieron, los soldados que más murieron fueron a través de los peñascazos con fuego que le envió Dios del cielo, que los que mataron ellos. Y eran 5 ejércitos que se levantaban contra él. Entonces, ¿cómo puede decir usted que su problema es grande? Escúcheme bien. ¿Cómo podemos decir que nuestro problema es grande? Nuestro problema no es grande. Somos nosotros los que tenemos, escúcheme, enterrada nuestra fe. Y la que tiene que salir de ahí, escuche, y usted y yo empezarla a desarrollar. Porque si la desarrollamos, escuche, el problema no será grande, sino que realmente el que será grande es el que habita y mora en usted. Ese sí que es grande. Nosotros siempre miramos que el gigante está afuera. Hermano, el verdadero gigante está dentro. Dice que Cristo mora por medio del Espíritu, a través del Espíritu Santo en nosotros. O sea, ¿cómo le vamos a tener miedo a un gigante afuera si el verdadero gigante está dentro? ¿Y sabe por qué le tenemos miedo a los gigantes afuera? ¿Sabe por qué? Porque no reconocemos el que tenemos dentro, pues. ¿Y por qué no lo reconocemos? Porque para eso necesitamos acordarnos de lo que dice la palabra de Dios, meditar en ello. Y ahí usted, ¿cómo va a hablar? Como poderoso gigante. Y lo que salga de su boca, escúcheme, va a provocar algo tremendo en el mundo espiritual, que cosas sobrenaturales van a empezar a ocurrir en medio de ese problema que usted tiene, en medio de ese Jordán que usted tiene que pasar. Un problema representa un Jordán. Escuche, un problema representa el Jordán, y hay Jordanes que están extendidos, están anchos, están crecidos, los problemas están grandes, no hay forma de solucionarlo, no hay forma humana de que algo ocurra. Escuche, no hay forma humana. Entonces, ¿cuál es la manera que tenemos para vencernos? Lo que Dios nos da, una palabra, lo que Dios nos entrega, las llaves, las formas que Dios nos entrega para poder pararnos enfrente a las situaciones, hacer conforme a todo lo que está escrito, conforme a lo que Dios nos enseña. Porque dice, Dios le advirtió a Josué y le dijo, después de decirle que no se apartara el libro de la ley de su boca, sino que meditara en él de noche y de día, le dijo, para que guardes, le dijo. Y después le dice, y hagas, escuche, y hagas, le dice, conforme a todo lo que en él está escrito. Escuche, para que haga conforme a todo lo que en él está escrito. Por eso es que eso tiene que romper nuestra mente, pues. Tiene que romper la lógica en nosotros. Porque mientras no hagamos conforme a todo lo que está escrito, será difícil que todo lo que está escrito nos pueda suceder. Porque le dijo, después que hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces le dice, harás prosperar tu camino. O sea, le dice, después de eso. No es antes. No es antes que viene la respuesta, es después. ¿Sabe por qué? Porque cada respuesta, en cada respuesta Dios nos hace una demanda también. ¿Se acuerda al que estaba en la fuente de Betesda? 38 años esperando, no podía meterse a la pileta, bajaba un ángel de vez en cuando. ¿Se acuerda, no? Y llega Jesús, ¿no era más fácil que le dijera, no, 38 años llevas esperando, yo te voy a sanar, te sano en el nombre del Señor? Pero no se lo dijo así. Le dijo también, escúcheme, le dijo a aquel paralítico, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Escúcheme, también lo hizo pedir, pues. También lo hizo reconocer lo que quería. Sí, a la mujer cananea la hizo, le habló, le dijo, perrilla, no es lícito.
Cada vez que Jesús hizo algo, escúcheme, también demandó algo. Al que le sacó los demonios no le dijo después, no se lo cuentes a nadie, le dijo. O sea, siempre, escúcheme, hay una demanda. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué es lo que quiere? Que usted y yo desarrollemos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, nuestra esperanza en Él. Porque hay cosas que humanamente usted y yo no podemos hacer solos. Y como no podemos solos, ¿sabe? Para nosotros muchas veces, hermano, no es más fácil asumir, resignarnos. Y no, escúcheme, me acordé de algo. Muchas veces para nosotros es más fácil eso que creer a la palabra de Dios. ¿Lo digo o no lo digo? No lo digo nada. Hay gente que le pregunta a la IA. ¿Cómo es? ¿Chat? ¿Cuánto? Le preguntan a eso si está bien lo que están haciendo o no. Imagínese. Ese es un Dios. Aquí está nuestra vida trazada, nuestro camino. Somos carta leída, dice la Biblia. Pero hoy día hay mucha gente, ojo, hay mucha gente preguntando ahí, ¿cómo me va a ir mañana? ¿Qué crees tú? ¿Qué pasará conmigo? ¿Y no habla la Biblia de los falsos dioses? Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto diferente, escúcheme, de esos falsos dioses porque no conocemos lo que dice la Escritura. Es más fácil creer en lo que vemos, ¿no? ¿Sí o no? Y la Biblia dice que lo que no es de fe es pecado. Qué tremendo, ¿no? Por eso, ¿cuál es el consejo de Dios para Josué? Para alcanzar y le vaya bien en lo que tiene que hacer. Uno solo. Medita en las Escrituras. Y para usted meditar en las Escrituras tiene que leerlas, ¿no? Si no, ¿qué va a meditar? Va a meditar cualquier cosa, po. Y al meditar cualquier cosa va a acudir a cualquier cosa, ¿no? Y si acude a cualquier cosa se va a quedar rascando la cabeza, ¿no? Termino aquí, mire. Me acordé de algo, no te acordé. Un hombre que supo oír a Dios. Un hombre que guardó la palabra que Dios le habló en su corazón. Por eso, si usted no atesora lo que Dios le habla, va a andar preguntándole a la IA. ¿O no? Porque hay gente que consulta el tarot, ve el horóscopo. Porque la palabra de Dios no está en ellos. Porque si estuviera, escúcheme, lo primero que viene es temor, respeto, reverencia a lo que Dios es en su vida. Un hombre que supo ir a Dios, un hombre que guardó la palabra que Dios le habló en su corazón. Josué fue un hombre que no se apartó de la palabra, no apartó la palabra de Dios de su boca. Un hombre que supo meditar en su palabra siempre y un hombre que supo, que puso en práctica, que puso en acción lo que Dios también le dijo. Y por eso conquistó la tierra y después pudo repartirla tal cual como Dios le habló. Así su fe se desarrolló. Así su fe creció. Hermano, así su fe. Así fue como su fe la llevó, como él llevó su fe a un nuevo nivel. Así fue también como su fe se hizo más fuerte. Así fue como su fe se hizo más firme. Y así fue como su fe se desarrolló. Escúcheme, fue aprendiendo a oír a Dios. Y es así como su fe se desarrolla, es aprendiendo a oír a Dios. Y cuando su fe se desarrolló fue cuando Josué tomó aquello que Dios le dijo. Cuando hizo aquello que Dios le habló. Entonces Josué aprendió a leer la palabra, aprendió a guardarla en su corazón y aprendió a meditarla, aprendió a confesarla, aprendió a actuar conforme a ella. Escuche, porque no hay otra forma o manera de desarrollar y aumentar nuestra fe si no es a través de lo que Dios nos habla. Mira al de al lado y dígale, a través de lo que Dios nos habla, dígale.
No es a través de, ¿cómo se llama esa cosa? ChatGPT. ¿Qué cosa, no? Le repito, no hay otra forma o manera de desarrollar y aumentar nuestra fe si no es a través de lo que Dios nos habla. Por eso es que si queremos que nuestra fe crezca, si queremos que nuestra fe se desarrolle, si queremos que nuestra fe vaya a un nuevo nivel y que nuestra fe vaya en aumento, debemos leer las Escrituras. Hermanos, debemos leer las Escrituras, debemos atesorarlas, debemos meditarlas y debemos también ponerla en práctica. Hermano, no hay resultado, no hay otro camino. El camino se llama Jesucristo, no ChatGPT. ¿Así o no? Se llama Jesucristo. Él es, escúcheme, Él es el verbo. Él es el verbo, Él es la palabra escrita que su mano, si su hombre estuvo en medio nuestro. Escúcheme bien. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, no hay otro. Entonces, escúcheme, si usted va por ahí, podrá llegar a lo que Dios ha prometido para usted. Un día un escriba le dijo a Jesús: Señor, le dijo, ¿son muchos los que se salvan? Jesús le dijo: esfuérzate. Le dijo: porque muchos procurarán entrar, le dijo. Escucha bien, y no podrán. Mire, procurarán entrar, no que no lo intenten. Muchos van a intentar entrar, le dijo, pero no podrán. Porque le dijo: ¿cómo? Le dijo: tú esfuérzate. Le dice: esfuérzate, porque muchos procurarán, intentarán. Esa palabra procurar e intentar. Y si usted está intentando entrar, mejor esfuércese, porque si no va a perder su tiempo. Fue Jesús el que respondió y dijo: y no podrán. Póngase en pie, por favor. Porque si desarrollamos esa fe, no habrá obstáculos que nos puedan detener. Por eso pidamos a Dios que nos ayude a vivir conforme a su palabra. Hermano, pidámosle a Dios que nos ayude, porque necesitamos, escúcheme bien, vivir conforme a su palabra. ¿Cómo usted va a llevar, escúcheme, cómo vamos a llevar nuestra vida a algo que Dios no ha establecido para eso? Yo creo que preguntarle a ese asunto, a ese chat, ¿cómo se llama? Es como preguntarle a los agoreros. Porque todo lo que no proviene de fe, dice la Biblia, es malo, es pecado. O sea, imagínense de lo que hablamos. De lo que hablamos, imagínense. Es como no entender, hermano. Escúcheme. Es como no entender, o sabiendo hacer lo bueno, no hacerlo. Claro. Hoy día hay mucha gente así. Mucha gente, si por algo está ese asunto, tecnología. La ciencia avanza, acuérdese. Sí, avanza. Y usted sabe que la Biblia dice que llegará el tiempo, escúcheme, en que muchos van a ser engañados. Que cuando venga, escúcheme, ese falso Mesías, dice que va a hacer señales en la tierra y en el cielo. Escúcheme bien. Dice que va a hacer señales en la tierra y en el cielo. Y usted acostúmbrese nomás a preguntarle a la IA y al ChatGPT y a todo eso. Cuando lo único que va a dar testimonio, escúcheme, de usted y de mí va a ser el Espíritu Santo en nosotros. Va a ser el Espíritu Santo en usted. Eso le va a dar testimonio, escúcheme, de lo que es y de lo que no es. Por eso la Biblia dice que aún sus escogidos, gente que aceptó al Señor, va a ser engañado, dice, y se perderán. Por eso ejercite con lo que usted está ejercitando. Yo voy a seguir ejercitando con la fe. Ejercite con lo que usted quiere ejercitar y yo le voy a seguir provocando a través de la fe, a través de la palabra de Dios. Porque esa es la labor mía. Forzarlo a entrar, dijo Jesús. Forzarlo a entrar. Ahora cada uno vivirá su proceso conforme, escúcheme, conforme a sus decisiones. Pero yo voy a seguir predicándole el camino correcto para llegar a donde usted y yo tenemos que llegar.
¿Sí? Ahora decisión suya es seguir ese camino, esforzarse o solo seguir procurando. Amén. Oramos al Señor. Oramos al Señor por esta palabra. Le damos gracias a Dios. Porque Dios nos entrega la forma claramente. Claramente. Por eso Pablo, cuando va a los Gálatas, le dice: ¿qué os fascinó, Gálatas insensatos? Le dice. ¿Quién les cambió? Le dice a Cristo muerto, crucificado, muerto y resucitado. Le dice por aquello que están hablando, pensando ahora. Y los llama insensatos. ¿Quién os fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién les cambió el verdadero camino? Le dice. ¿Y sabe qué es lo que fue? El sacar su vista de Dios y colocarla en el mundo, colocarla en el sistema en ese tiempo, los Gálatas. Eso fue lo que cambió la palabra sembrada en ellos. La verdad de Cristo predicada a ellos. Fue llevar su vida, su mente y su corazón más al mundo que a lo que Dios quería hacer en cada uno de ellos. Por eso Pablo le dice, habiendo ya conocido a Dios, le dice, ahora tendré que volver a darles vianda, le dice, leche, le dice, cuando ya ustedes debían estar preparados ¿para qué? Para la vianda, para algo mayor, para comida más fuerte. Pero Pablo dice, tengo que volverlo a tratar como niño, a hablarles como niño, a darles alimento de niño. El problema es que Pablo habló eso más de 2000 años atrás. Ahora ya estamos en la recta final. Estamos en el tiempo final. Estamos en donde usted y yo necesitamos, escúcheme, tener una fe firme, fortalecida en la palabra de Dios, ejercitada en la palabra de Dios, porque es la única manera que usted pueda resistir todo lo que pueda venir. Todos hablan, hermano, de que no, la gran tribulación. Hermano, nosotros estamos en un tiempo ya en donde usted ni siquiera sabe. Y acuérdese que no va a pasar mucho. No va a pasar mucho, acuérdese que vamos a empezar a tener noticias y vamos a empezar nuevamente a pensar, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Y sabe por qué? Porque nos vamos a llenar de miedo. Cuando si usted y yo nos preparamos en fe, en la palabra de Dios, cuando vengan malas noticias, la Biblia dice que usted y yo no vamos a temer de ella. ¿Sabe por qué? Porque lo que está dentro suyo será mayor. Será mayor, escúcheme, será mayor. Será como un escudo que usted va a levantar y no va a dejar que entre dardos de fuego en su mente. ¿Cuánta gente murió a través de una pandemia? ¿Cuánta gente se llenó de miedo? ¿Cuánta gente hoy día está con cuántas enfermedades? ¿Sabe por qué? Porque el miedo los llevó a hacer algo. Y hoy día no estamos lejos de lo que viene. Por eso prepárese usted, busque a Dios, que la iglesia no sea solo un lugar en donde nosotros vengamos a oír palabra de Dios, sino que busquemos a Dios en el tiempo que usted y yo podamos apartar en el día. Todos podemos apartar un poco de tiempo en el día. Usted puede estar haciendo las cosas, cocinando, barriendo, clavando un martillo, clavando un clavo, hermano, y usted puede estar pensando en las cosas de Dios, meditando como dice la Biblia, en la palabra de Dios. Escuche, podemos hacerlo. Y cada vez que usted medita en la palabra de Dios, ¿sabe lo que hace? Es una forma de alimentar su fe, de fortalecer su fe, porque la fe viene por el oír la palabra. Pero imagínense si hacemos otras cosas, cuando vienen las situaciones, por eso no sabemos qué hacer, corremos para allá, corremos para acá, y al final tomamos puras malas decisiones. Señor, oramos en esta noche dando gracias por tu palabra. Oramos, Señor, porque bueno, fiel y justo eres tú, Señor. Padre, tu palabra dice que tú nos enseñas como a hijos. Nos hablas como a hijos, nos corriges, nos disciplinas como a hijos. Señor, y hoy tu palabra nos enseña y nos entrega herramientas, Señor, para poder permanecer en fe, para poder fortalecer esa fe y para poder, Dios mío, alcanzar, Dios mío, lo que tú has establecido en tu palabra para nosotros. Padre, cuando decimos que caerán 1000 y 10.000 y nada nos tocará, Señor, es porque meditamos en tu palabra. Es, Dios mío, porque atesoramos tu palabra. Y es porque tenemos una palabra de poder fiel, verdadera.